Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Gusto saludarle. Bienvenido, buenas tardes. Pues mi querido Hugo, yo quisiera reflexionar y con un mensaje muy claro a las nuevas generaciones. Yo escribí un libro, permíteme que lleve yo agua a mi molino, como suele decirse, Cartas a un joven político, que de hecho es una invitación a hacer política. Yo transmito ahí mi experiencia en 10 cartas. Esto se está vendiendo en la librería Gabo Libro, ahí en la Plaza Usuma, porque... De reciente inauguración. De reciente inauguración, porque yo sí insisto en que los jóvenes deben ser menos, con menor animadversión a la política. Siempre se habló de las brechas generacionales. A mí no me agradaba mucho este término. Y sí, cuesta trabajo comunicarse, yo siendo joven, con mis padres, con mis maestros, pero llegábamos a ciertas coincidencias. Yo creo que la brecha hoy es más profunda. Yo creo que las tecnologías, las nuevas inquietudes, como que ha hecho la distancia mayor. Y una de las cosas que yo quisiera que los jóvenes reflexionaran, ¿en qué consiste el éxito político? Tal parece que ha prevalecido que el éxito político consiste en llegar, y en llegar a una posición a cualquier precio y dejando en el trayecto todo. A mí me parece que el éxito político no es llegar, sino lo que hagas en ese cargo. Puede ser un cargo modesto, puede ser un cargo sencillo, pero se puede dejar una huella profunda, se puede dejar una huella que sea en beneficio de la gente. O llegar a base de un gran esfuerzo y resulta que después pues se decepcione y venga un veredicto contrario en la historia. Y no escoge uno, es una frase de Marx, dice: los hombres hacen su historia, pero uno no elige las condiciones en que uno hace la historia. Esto es una frase que también se liga mucho con Ortega y Gasset, que dice: yo y mi circunstancia, o la salvo a ella o no me salvo yo. Entonces tenemos que sacar adelante la circunstancia, lo que nos circunscribe. Entonces lo importante es que hagamos esa reflexión en cada cargo. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿A quién lastimé? ¿Cuáles son los resultados? Es cuando sí se puede calificar algo como éxito político. Entonces cada generación en México ha tenido un sello. Hay un libro muy bueno de Luis González y González, para mí uno de los grandes historiadores, un michoacano, que escribe la ronda de las generaciones y estudia la ronda de las generaciones desde la regeneración liberal hasta la generación de los revolucionarios de ahora. Y en las últimas fechas se habla de la generación perdida, un poco con la Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, la generación grandiosa, la que participa en la Segunda Guerra Mundial, la generación silenciosa. Esto es muy curioso porque es cuando McCarthy en Estados Unidos reprimió y esa generación se le puso la silenciosa. La baby boomer, yo formo parte de la baby boomer, fue del 46 al 84, de los nacidos en el 46 al 84, y que es la generación donde vino una explosión demográfica. A nosotros nos gusta que nos califiquen más por un evento, la generación del 68. Después viene la generación X, generación Y, Cellular, generación Z y generación Alfa. O sea, vamos de nuevo comenzando. Pero estas últimas generaciones, yo más que por estas denominaciones, yo la llamaría las generaciones de los grandes desafíos. El siglo XXI es la generación del gran desafío. O la generación del conocimiento. Quien no se actualice en sus conocimientos va a ser rebasado. La generación del cambio climático, la generación de la globalización. Pero definitivamente, insisto, que esta es mi idea central que yo deseaba exponer.
no es factible que se alejen tanto de la política. Yo cuando platico con las nuevas generaciones no me interesa la política es sucia, es algo en lo que yo no me quisiera inmiscuir, es algo que mancha, y me parece que eso es algo que tenemos que superar. Entonces, veamos la política, pero también veámosla, y perdón por la cita del fundador del PAN, con motivos espirituales. ¿Cuáles son los motivos espirituales? La defensa del honor, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, el buscar el beneficio y el bien común. Todo esto me parece que son motivos espirituales, porque la espiritualidad es lo diferente a lo material. Entonces, que la política también vaya impregnada de ideales y de principios. Mire que es un buen tema, licenciado, que usted nos pone en la mesa. Yo ahorita que le escuchaba, por supuesto que lo proceso y viene a mi mente un par de cosas. A ver si coincidimos o no. También puede ser que los jóvenes se estén retrayendo de la política porque no le quieren entrar a las responsabilidades que significa estar al frente en la toma de decisiones. Podría ser también por el individualismo. El individualismo, pues desafortunadamente hace que pienses, a mí me vale lo que le pasa a los demás mientras yo esté bien. Y son cosas que van justamente en contra del espiritualismo que decía usted. Estoy de acuerdo contigo, y también hay algo muy preocupante, porque hay quienes sí se interesan, pero viendo en el gobierno negocios. En lugar de la posibilidad de servir, viendo en el gobierno la posibilidad de tener influencias. De servirse. De servirse en lo personal. La posibilidad de que la gente en el gobierno me pueda llevar a cierto tipo de compañías, cierto tipo de contratos. O sea, el problema de México yo veo que es más grave de lo que aparenta. Con todo y que vemos cifras tan alarmantes, me parece que es más grave de lo que aparenta por las tantas cosas que están en juego. Oiga, licenciado, ¿y cómo darle vuelta? Porque sí es cierto, es bueno poner el tema en la mesa, poner el punto sobre la I, pero ¿cómo le vamos a dar vuelta si a final de cuentas parece que no se hace algo material ahora sí para poderlo revertir? Mira, es muy buena tu pregunta, porque es algo que todos nos preguntamos, ¿qué hacer? Yo creo que la obligación fundamental de un profesionista o de un mexicano, de un ciudadano, que la profesión de ciudadano yo la defino como la profesión de los deberes. Dejemos de estar viendo ya con obsesión cuáles son nuestros derechos. Dice Goethe, ¿quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. Ahí te vas a medir. Ahí vas a ver en realidad de qué estás hecho. Ahí surgirán las pasiones, los intereses, los ideales. Ahora, de que estamos atravesando un momento muy crítico y que es un reto generacional, no es un reto individual. Porque muchas veces dicen los hombres que surja un caudillo o que surja alguien, un mesías, un hombre milagroso. No, yo creo que tiene que conjuntarse varias cosas. Es factible que se requiera de un hombre que tome la iniciativa hacia el 24, por ejemplo, que estamos todos tan inquietos sobre lo que va a pasar en ese proceso electoral, pero también tiene que entusiasmar a toda una generación. La mejor generación de México es la generación liberal. Cuando México logra su segunda independencia, después de vencer a los franceses, allá el 5 de mayo del 64, y posteriormente la instalación de la República, cuando ya se expulsa a los franceses, después de la batalla del 2 de abril, que la encabeza Porfirio Díaz, y que entra Benito Juárez a la Ciudad de México y viene el periodo de la República restaurada. Para mí ahí nace el Estado mexicano. Antes no había Estado mexicano. Era la anarquía, nos vimos inmiscuidos en guerras internacionales, casi era un promedio de un presidente por año. Entonces, ahí, ¿no? Y ahí dice, los historiadores dicen, eran gigantes, porque la grandeza de Juárez son los hombres de lo que se rodea. Viniendo una gente de un origen tan humilde, es verdaderamente una gran confianza en sí mismo rodearse de un Sebastián Lerdo de Tejada, un Melchor Ocampo, un Ignacio Ramírez, un Ponciano Arriaga, un Francisco Zarco, Matías Romero, Guillermo Prieto, José María Iglesias. Es una generación extraordinaria. Todos dejan obras escritas, todos asumen y tenían un gran celo de ser independientes, de no ser usados, de tener un criterio propio.
Pero que eso también nos trajo problemas después, ¿no? Trae problemas, desde luego. Es muy difícil hacer carrera siendo un tanto rebelde, no sumiso. Pero yo sí creo que son ejemplos que debemos imitar, porque sí, repito, yo veo el país en una grave crisis. Sí, desprendido no tan solo de nuestras causas endógenas, de lo que pasa en México, sino de una globalización. O sea, no hay duda que estamos en medio de una enorme crisis, en lo económico, en lo político, en lo educativo, en la seguridad, en la salud, en la administración de justicia, en el Estado de Derecho y sobre todo en el vacío de ideas, en el vacío de principios y la falta de confianza. No tenemos confianza entre unos y otros. O sea, es un escenario, sinceramente, ya en mi último trayecto a mí me angustia mucho porque, pues bueno, ya cuando uno tiene la edad avanzada le salen unos ojos en la nuca, uno ve más hacia atrás que hacia adelante, pero ¿qué clases de antepasados vamos a hacer? O sea, dentro de 50 años, ¿cómo vamos a ser recordados? Como una generación que no utilizó, por ejemplo, grandes oportunidades. Ahorita se puede utilizar. Hoy hay un artículo de Carlos Ursúa en donde habla de lo que estamos despreciando en materia de inversiones que vengan y que están saliendo de China y de otras naciones, y México teniendo incorporado al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, no aprovechemos esto. Mire, que no quiero sonar lapidario, pero a lo mejor ese escenario que usted decía, ¿cómo seremos recordados? Pues a lo mejor ya en lo peor, ni recordados, licenciado, porque si no hay una memoria en ese futuro, que ya es un presente, híjole, significa que a lo mejor ese legado ni fue valorado. O sea, insisto, esto es como una espiral. No, yo creo que sería un legado de que las próximas generaciones serían de reclamo. Bueno, si bien nos va. Si bien nos va. No, si bien nos va, que se olviden de nosotros. Bueno, quién sabe. Bueno, es que ya nos pasaríamos todo el programa dándole vueltas a la porque idea. En todo caso que nos insultan y que nos agredan y que digan que no hicimos nada, y yo sí veo que dejamos pasar en estos años grandes oportunidades. Un buen tema, licenciado, esta tarde. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí estamos, don Hugo. Ándale, pues vamos Gracias a la pausa. Son las 2:14 ya. Habla Mario Delgado. La llama de la esperanza ilumina el